Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a todos a esta nueva edición de la Semana Nacional de la Ciencia y la Tecnología. En este caso vamos a estar charlando acerca de las plantas y la química. Mi nombre es Cristian Cecchini y pertenezco al Centro de Investigaciones Científicas y de Transferencia Tecnológica a la Producción, que se encuentra ubicado en la ciudad de Diamante, en la provincia de Entre Ríos. Bueno, aquí les quería poner algunos ejemplos de algunos compuestos que las plantas sintetizan y que son conocidos por todos o que son o están en productos que normalmente utilizamos. Entonces está el caso, por ejemplo, de la teofilina presente en la yerba, ¿sí? Que consumimos cada vez que tomamos mate, ¿sí? Este es un alcaloide. También el caso de la teobromina, presente en el cacao. Este es un alcaloide también, derivado del triptofano como el anterior, y se encuentra en este caso en las semillas en los frutos del cacao. La ubicación de los diferentes compuestos que van sintetizando las plantas puede variar, ¿sí? En algunos casos se ubican en las hojas, en otros casos se ubican en el tallo, puede ubicarse en la corteza, puede ubicarse en la raíz. Aquí otra conocida que es la nicotina, que se presenta en las hojas de la planta de tabaco, ¿sí? Y que es un alcaloide también y forma parte del producto cuando se elaboran los cigarrillos. Este es un flavonoide. Dentro de los compuestos que las plantas normalmente sintetizan, esto yo le estoy hablando de alcaloides, de flavonoides, etcétera. Todos estos grupos de compuestos orgánicos se agrupan en familias de compuestos que tienen algunas características similares. Por eso en algunos casos yo les hablo de alcaloides o de flavonoides. Este otro grupo de compuestos, los monoterpenos, también están muy difundidos. Aquí les coloqué algunos ejemplos que están presentes en el eucaliptus, como el limoneno, el cimeno y el alfa-pineno. Ustedes los conocen mucho porque forman parte de todo lo que son los aceites esenciales. Entonces, cuando ustedes utilizan para alguna actividad de aceites esenciales, provienen y son este tipo de compuestos que biosintetizan las plantas. Bueno, un punto importante es que de todo este grupo de compuestos, que yo nombré algunos nomás porque la idea es no aburrirlos, aparte todo esto se estudia en una rama que se llama fitoquímica, que estudia todo esto, y acá en este caso lo que queremos nosotros es mostrarles que esto existe y que tengan idea nomás, pero es toda una disciplina, ¿no? Dentro de los compuestos, de las moléculas en general, las moléculas pueden ser volátiles o no volátiles. Eso es un punto importante por algo que vamos a ver a continuación. Y bueno, la volatilidad depende del tamaño y de la masa molecular de los compuestos y de los grupos funcionales que están presentes. Lo importante de eso, más allá de que esto es algo como muy específico, es que les puede quedar a ustedes que algunos compuestos son volátiles y otros no. De los compuestos que ustedes generalmente conocen, que son volátiles, por ejemplo, puede ser cuando ustedes utilizan los perfumes, etcétera, en general son moléculas de bajo peso molecular y que tienen aroma y que ustedes lo pueden percibir. Y moléculas que no son volátiles pueden estar, por ejemplo, el azúcar de mesa que ustedes utilizan, la sacarosa, por su constitución química no es una estructura de muy baja volatilidad o cero.
Entonces, esto es simplemente para que ustedes sepan que existen estos grupos de compuestos, y obviamente hay muchas moléculas que están en el medio, ¿no es cierto?, que son medianamente volátiles o medianamente o tienen menor capacidad, ¿sí?, para poder volatilizarse. La pregunta que a ustedes les puede surgir es por qué las plantas sintetizan estos compuestos, que como les digo, yo les nombré solo muy poquitos y algunos ejemplos de lo que ustedes pueden llegar a conocer de la vida cotidiana, pero existe una cantidad muy grande de compuestos, porque generalmente esas familias que nosotros les decimos, por ejemplo los flavonoides, tienen como una estructura similar, una plantilla similar, que va cambiando diferentes sustituyentes químicos y hace que dé origen a diferentes compuestos. Cada uno de ellos es un compuesto diferente, y bueno, eso hace que el número de metabolitos que puede llegar a formar las plantas en general es muy grande. No solo las plantas, sino que también bacterias y hongos participan en la biosíntesis de este tipo de compuestos, que en general son estudiados como metabolitos secundarios. Bueno, la razón por que la planta, la razón por la cual las plantas sintetizan este tipo de compuestos es porque todo el tiempo están interactuando. Como les decía, están interactuando con, por ejemplo, diferentes insectos, que a esos insectos los pueden repeler o los pueden atraer, o sea, pueden tener un efecto positivo o un efecto negativo, de acuerdo a que si son enemigos, o sea, si es una larvita que se va a comer a la planta va a tratar de sintetizar algún compuesto que a su vez, como les decía recién, sea volátil, y la oruguita lo pueda percibir y de esa manera repelerse, ¿sí?, o sea, irse. O en el caso de los benéficos, que los puedan ser atraídos, por ejemplo, para favorecer la polinización. También puede tener un efecto atrayente o repelente sobre pájaros y sobre otros tipos de animales que pueden, por ejemplo, consumir la planta, ¿sí? Entonces, en algunos casos, por ejemplo, los alcaloides, por ejemplo, le dan un sabor amargo a la planta, que hace que en general los animales, en algunos casos, no la puedan consumir. También está el caso en algunos casos, algunos metabolitos son directamente tóxicos para el animal, y bueno, eso es muy común de los alcaloides, que le generan una toxicidad al animal y puede terminar muriendo, que es el caso de lo que ocurre muchas veces en el envenenamiento del ganado, en la producción ganadera. También todo este grupo de metabolitos va a estar en íntima relación con las plantas. Son atacadas por diferentes hongos y bacterias. Acá le puse algunos ejemplos de hongos fitopatógenos, pero por hongos y bacterias, y ese grupo de metabolitos también va a contribuir a defenderla a la planta de todo este grupo de microorganismos que enferman a las plantas. Un punto que es muy importante es que las plantas no pueden moverse, son organismos sésiles, y eso hace que hayan desarrollado esta forma de poder defenderse, ¿sí? Entonces, como la planta no puede moverse, tiene que generar un mecanismo de tal manera de no ser atacada, y es un poco por eso también la riqueza en la cantidad de compuestos químicos que pueden llegar a biosintetizar. También pueden interactuar con otras plantas, ¿sí? Provocando digamos, aumentando su crecimiento o disminuyendo, ¿sí? O sea, favoreciendo o teniendo un efecto negativo frente a otras plantas. Y un punto importante es que están en íntima interacción también con los microorganismos que van a estar en el suelo,
Acá sí aparecen además a lo que yo les mencionaba de las moléculas que no son volátiles. ¿Por qué? Porque a través del suelo se pueden mover y aparecen en mayor número de compuestos que tienen bioactividad o que pueden interactuar. Y también aparecen los insectos y la microfauna presente en el suelo, que van a interactuar y también van a generar sus compuestos y también van a eh, interactuar, digamos, químicamente con la planta, ¿sí? Por ejemplo, un insecto que eh, eh, mastique o consuma parte de las raíces de la planta puede hacer que cambie el perfil de volátiles que emite la planta, y con eso dar señal a otros insectos de atraerlos o de repelerlos, ¿sí? Todas estas interacciones son bastante complejas, ¿sí? Porque incluyen organismos vivos y a su vez incluyen la cuantificación de moléculas, y cuando estas moléculas a su vez son volátiles es más complejo todavía, ¿sí? Aparte que a veces reproducir lo que ocurre en el sistema de forma natural también es bastante complejo. Sumado a esto, como si todo esto fuese poco, hay una interacción, yo acá les puse el solcito, pero en realidad hay una interacción entre los diferentes factores climáticos, entre ellos la radiación, ¿sí? Por ejemplo, diferentes radiaciones solares pueden provocar cambios en la biosíntesis de diferentes compuestos. Altas radiaciones, por ejemplo, producen el aumento de flavonoides que pueden absorber la radiación UV y de esa manera proteger a la planta de las radiaciones UV. Recordemos que, como les decía anteriormente, la planta no puede moverse, entonces en el caso de un animal, si hay más radiación, busca la sombra. La planta no lo puede hacer, entonces, por ejemplo, puede sintetizar mayor cantidad de flavonoides para protegerse. No es la única forma, puede haber, digamos, en este caso nosotros estamos mostrando todos los métodos más relacionados con la parte química, aunque en algunos casos hay muchos que tienen más relacionados a la parte morfológica y otros que son una combinación de ambos. Bueno, ¿por qué nosotros estudiamos todos estos compuestos? Los estudiamos porque nos permiten desarrollar nuevas tecnologías, casualmente para el manejo de las plagas y las enfermedades, basado en el conocimiento de estas interacciones. Porque si uno puede conocer estas interacciones, puede hacer que, por ejemplo, una plaga no ataque el cultivo, ¿sí? O que mantener la relación entre las enfermedades y la planta también en una baja tasa de infectividad, por ejemplo. También esto nos permite el desarrollo de tecnologías aplicadas a la biosíntesis de moléculas. Eso es muy interesante, poder desarrollar nuevas biosíntesis, digamos, a partir de tejidos vegetales. También nos permite desarrollar nuevas tecnologías aplicadas a la salud, porque se pueden obtener nuevas moléculas de origen natural útiles en las diferentes áreas relacionadas a la medicina. Y también el desarrollo de nuevas tecnologías aplicadas a la utilización de residuos de origen agroindustrial. Este es un punto muy interesante porque en muchos casos existen diferentes residuos, como puede ser el caso de la producción forestal, que generan diferentes residuos en las hojas, por ejemplo, que no son utilizadas y de las cuales se pueden obtener diferentes compuestos, como les mostraba anteriormente, y que pueden el hombre le puede dar una utilidad en diferentes áreas. Así que, bueno, esto es un poco lo que teníamos para contarles. Es un poco corto, tampoco lo queríamos aburrir mucho, simplemente más que nada es darles mostrarles esto como para despertarles a ustedes curiosidad, para que en algún momento puedan empezar a aprender un poco más sobre todo esto, que es todo un mundo del cual se encarga la rama de la fitoquímica. Bueno, y finalmente, para terminar, agradecerles por haber escuchado este pequeño video, y bueno, y saludar a nuestro instituto, que este año cumplió 25 años.
La verdad que bueno, lo hemos pasado difícil por esta pandemia y bueno, pero no quería dejar de aprovechar el momento para saludarlos. Muchas gracias y nos vemos el próximo año.